Hola experts, Rusia aprobará ley para crear su propio exchange de Bitcoin y criptomonedas. Cada país crea su exchange, cada gran país, por ejemplo Rusia, Estados Unidos tiene su exchange, Venezuela tiene su propio exchange del petro que también transacciona con Bitcoin. El Salvador tiene su propio exchange de Bitcoin, el Chivo, Nigeria, esos países que usan más criptomonedas. Canadá también tiene sus propios exchanges de criptomonedas. Bueno, no serían estatales, no todos los exchanges serían del gobierno, de un gobierno en específico, sino serían privados, pero pertenecen a un país, pues son privados, pero transaccionan dentro de un país. Entonces, la Duma estatal estaría preparando una serie de enmiendas a la ley de activos financieros digitales que prohíbe el uso de Bitcoin como medio de pago. Bueno, serían unas enmiendas a la ley de activos financieros digitales, es decir, para que se empiece a usar Bitcoin regularmente, en vez de prohibirlo como se había prohibido. Sergei Altukov, quien forma parte del Comité de Política Económica, dijo que está preparando la creación de un proyecto de enmienda. Un diputado de la Duma estatal confirmó a un medio ruso la existencia de las enmiendas a la ley. La posibilidad de crear un exchange ruso ya se discutía entre los diputados de ese país. Y eso es una buena noticia para el Bitcoin, porque mientras más se usa el Bitcoin, más ganará valor en el mercado y será más fácil y más difícil destruirlo, pues. Como algunos bancos no quieren al Bitcoin, quieren que deje de existir el Bitcoin porque eh, atenta contra la integridad de los bancos. Pero los bancos, en realidad, el Bitcoin no es así. No es que atente a la integridad de los bancos, más bien ayuda a los bancos, porque es más transparente con sus cuentas. La Duma Estatal de Rusia, el organismo equivalente a la Asamblea Legislativa, estaría desarrollando un borrador con enmiendas a la ley que rige el mercado de Bitcoin, BTC, y las criptomonedas en ese país, con las cuales se plantea la creación de un exchange nacional de criptoactivos. Y ese exchange no solamente transaccionaría con Bitcoin, porque para eso un exchange se transaccionaría entre Bitcoin, seguramente rublo y otras exchanges. Y en esos países son muy tecnológicos. Entonces, y es un país parte del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y tiene mucho poder mundial, así que esos exchanges sí van a fructificar seguramente. Un reporte del medio local Verdomosti revela que los diputados que forman el poder legislativo ruso ya se reunieron con representantes del mercado de criptoactivos en el país euroasiático para discutir los cambios necesarios que tendrían que hacerse a la ley de activos financieros digitales. Bueno, y todo esto, el Bitcoin tiene que tener una base jurídica. Para eso es que van a modificar la ley, porque o si no, no se puede utilizar en todos los países. En cada país tiene que modificar su base jurídica para que Bitcoin pueda transaccionar ahí, porque normalmente está basado en moneda fiduciaria y además por ejemplo, las facturas que se hacen en una tienda no están reflejadas en Bitcoin, no están reflejadas para criptomonedas. Tienen dos decimales además. Y las criptomonedas tienen 8, 7 u 8 o más decimales. Entonces, no es suficiente para el sistema de facturación internacional. Entonces, es decir, el sistema de facturación internacional no es suficiente para el Bitcoin, no es suficiente para las criptomonedas que son mucho más allá de esos sistemas de facturación internacional, porque la facturación internacional está basada en el dólar, en las monedas del Banco Central, que tienen dos decimales. Sergei Altukov, quien forma parte del Comité de Política Económica y es miembro del partido de gobierno Rusia Unida, dijo que a ese medio que se está preparando la creación de un proyecto de enmienda con el que se podrá crear un exchange de Bitcoin dentro de la jurisdicción
rusa. Y ese exchange sería de los mejores, pues, porque la tecnología rusa es bastante buena. No solamente como les estoy diciendo, aquí en Venezuela, por ejemplo, crearon un exchange con Bitcoin, Litecoin y Dash. Ethereum en otro exchange también relacionado con Ethereum, pero los exchanges así como lo que todavía perduran son Bitcoin, Litecoin, Dash y probablemente Ethereum también, porque Ethereum no tiene nada que ver con que la política ni nada de esto, sino aunque así la política internacional sí tiene que ver con la política internacional, pero no porque tú estés en un partido político no te van a bloquear las transacciones en Ethereum, porque eso es criptomonedas, eso son descentralizadas, no es criptomonedas descentralizadas. Entonces no es para bloquearte, sino para permitirte usarla. Por eso que esas criptomonedas, Bitcoin, Litecoin, Dash y Ethereum, son las que más se usan en en estos exchanges internacionales. Pero esos exchanges internacionales, por ejemplo el de Rusia, no va a tener solamente Bitcoin, Litecoin, Dash y Ethereum. Va a tener muchísimas más criptomonedas. Y probablemente tenga una criptomoneda que sea rublo digital y tenga alguna referencia al dólar estadounidense y alguna referencia a cada moneda o criptomoneda internacional más usada. No tiene sentido decir que las criptomonedas no existen, pero el problema es que circulan en una gran corriente fuera de la regulación gubernamental. Son miles de millones de rublos de ingresos presupuestarios perdidos de forma de impuestos, precisó el político oficialista ruso. O bueno, parte del partido de gobierno. Altukov comentó que es necesario crear condiciones para que el ecosistema de Bitcoin pueda legalizarse en suelo ruso, así como ajustar las reglas del juego, pero sin contradecir las posiciones del Banco Central y del gobierno. En días pasados, el jefe de la comisión de la Duma estatal, Anatoly Aksakov, sugirió que era posible el lanzamiento de un exchange de criptomonedas que se ajuste a los estrictos requisitos del Banco Central de Rusia. También apostó porque el mercado de criptomonedas se legalice en Rusia a través de una regulación estricta. Necesitamos la identificación obligatoria de los participantes, probar sus certificaciones y realizar trabajos solo a través de plataformas y operadores incluidos en el registro del Banco Central, precisó Aksakov. Eso podría significar que van a ser un tipo de KYC, Know Your Customer, pero ya que es del Banco Central, tiene que estar registrado en el Banco Central, ya eso lo tienen. No tienen que pedirte los datos porque ya todos los gobiernos tienen la base de datos de huellas dactilares de todos los participantes en la sociedad de ese país. Entonces no es necesario pedir huellas dactilares de nuevo, ni fotos, ni nada de esto. De repente para actualizar sí podrían pedirlo. Quizás podrían pedirlo. Pero si es una relación directamente con el gobierno, no necesariamente tenía que pedirlo. Pero aquí hay exchanges en Venezuela que tienen que ver con el gobierno nacional y piden el KYC igual y te piden la cédula aparte y todo eso. Como lo ha reportado Cripto Noticias, tanto el Banco Central de Rusia como el gobierno de Vladimir Putin autorizan la utilización de Bitcoin y otras criptomonedas para los pagos transfronterizos. Una posición que se acrecentó desde que ese país invadió militarmente a Ucrania y le fueron impuestas fuertes sanciones financieras. Sin embargo, hasta ahora no está autorizado el uso de BTC y otros criptoactivos como medio de pago. De hecho, esa es una de las disposiciones de la ley de activos digitales, de activos financieros digitales. Esta ley es apoyada por el ente monetario ruso, el cual llegó a apostar por la prohibición de Bitcoin antes de flexibilizar su postura. Claro, porque el Bitcoin no es que sea un scam ni que sea un fraude, pero muchas personas que usan Bitcoin
utilizan, igual como utilizan al dólar, lo utilizan para fraude. Utilizan al dólar para fraude y utilizan el Bitcoin para fraude. Pero no es que esas monedas sean fraude, porque si están transaccionándose y si son dinero real. Tú puedes convertirlas en dinero real, dinero fiduciario, dinero de Banco Central y comprar y vender en un mercado. Pero la cuestión es que algunas personas lo usan como para cometer fraude. Entonces la gente dice no quiero tener mucho que ver con esta moneda y eso, pero igualmente con el dólar también te cometen ese tipo de fraudes, así que no tiene nada que ver con eso. Así que la gente lo ve así como por la mala propaganda que tiene Bitcoin, se adentra más al dólar que al Bitcoin. Pero últimamente hay como más de 300 millones de usuarios de Bitcoin. Es la criptomoneda más usada del mundo. Así que va a dar de qué hablar en los próximos años. Más de qué hablar, más de lo que está hablando ahorita la gente. Así que experts, den like, comenten, suscríbanse, comparten y denle click a la campanita para que YouTube les avise para cada vez que suba un video. Nos vemos, experts.